Audiencia, muy buenas noches y sean bienvenidos y bienvenidas a Estación Siniestra, donde podrás sintonizar los mejores relatos de terror. Después de algunos días de inactividad por un percance que tuve, esta noche volvemos con unos relatos bastante impactantes, historias en el transporte público. ¿Y qué les parece si nos dejamos de tanta intro y vamos con la primera historia que nos mandan desde la Ciudad de México? Mi nombre es Santiago. Comencemos. ¿Les ha ocurrido algún suceso paranormal en el transporte público? A mí sí. Mi nombre es Juan y hasta ahora tengo 50 años. He trabajado casi toda mi vida tras el volante, recorriendo las calles de la Ciudad de México en microbuses. Desde muy joven el volante se convirtió en mi compañera diaria, y aunque he vivido muchas historias raras, extrañas, con pasajeros, nunca se comparará con lo que quiero contarles esta noche. Una historia que ocurrió cuando tenía 19 años, allá por 1986. Era un martes de mayo, una noche lluviosa. Acababa de empezar a trabajar esa noche en el microbús de la ruta Tlalpan a Xochimilco. Aquella noche las calles de la ciudad estaban un poco congestionadas, pero nada fuera de lo común. Yo recién comenzaba. Estaba nervioso con esa sensación que tienen los nuevos choferes cuando apenas conocen las rutas. Estaba manejando por una de las avenidas principales. El semáforo de adelante se puso en rojo. Me paré y mientras estaba esperando el verde, de reojo pude ver a una persona acercándose a la puerta del microbús. Aquella persona entró y se acercó hacia mí. Vi que era una adolescente vestida con el uniforme de la escuela. El microbús estaba algo lleno, pero aún había espacio para más. De forma instintiva, extendí la mano y le dije el monto del pasaje. Le dije mientras seguía con la mirada al frente para no perderme el verde. Pero cuando extendí la mano y volteé, la sorpresa fue total. No había nadie ahí. Miré rápidamente a mi alrededor y hasta mi ayudante me dijo que a quién le hablaba. Los pasajeros que me vieron también parecían confundidos. Algunos me miraban extrañados, otros incluso parecían incómodos. Quizá pensaron que estaba loco o algo así. Le dije a mi ayudante, quien estaba sentado por la puerta, que si no había subido una chica, y él me dijo que no. Apreté el volante con fuerza y traté de ignorar lo sucedido. Tal vez solo había sido un error, un juego de la luz, una sombra o algo de mi mente. De todos modos, los demás pasajeros estaban ocupados en sus cosas, y en poco tiempo el nerviosismo me fue pasando. Esa era mi rutina y tenía que continuar. Ya de regreso, al finalizar la ruta, me regresé a otra base para dejar la micro. Mi ayudante ya se había ido. Cerca de las 12:20, las calles estaban vacías, el tráfico era inexistente, lo cual me permitió tomar un poco más de velocidad. Estaba muy a gusto cantando algunas canciones de rock que me gustaban, un modo de relajarme tras un día largo. Pero de repente, un escalofrío recorrió mi cuerpo. De la nada un frío enorme me abrazó. No sé por qué, pero me dieron muchas ganas de mirar al retrovisor. Y lo que vi me dejó paralizado. Una joven estaba sentada en uno de los asientos delanteros. Era la misma adolescente del uniforme del colegio. Lo más feo de todo esto es que ella no tenía rostro. El espacio donde debería estar su rostro estaba vacío, una especie de sombra difusa, como si algo hubiese sido borrado de ahí. Su cabello estaba por los hombros, pero desordenado. Y lo más extraño es que no se le movía, y eso que había mucho aire y las ventanas estaban abiertas. Pude reaccionar a tiempo, y eso que aquel momento fue como en cámara lenta. Volteé nuevamente al frente y estuve a punto de llevarme varios carros en el camino. Frené bruscamente y los conductores que venían detrás de mí, al lado y al frente, comenzaron a tocar el claxon. Enojados, muy enojados, algunos bajaron de sus autos, gritándome insultos. La tensión del momento de aquella chica me dejó sin aliento. Aquellas personas se acercaron a mi micro y me empezaron a decir de cosas.
Yo ni los escuchaba y solo me quedé mirando el asiento vacío donde había aparecido esa chica. Audiencia, les juro que en lugar de sentirme intimidado, de sentir miedo porque me querían bajar, una extraña sensación de compañía me invadió, como si esos insultos de los otros conductores, como si sus miradas, me estuvieran protegiendo de algo. Cuando por fin volví en sí, les pedí una disculpa y me inventé un pretexto. Solo así me dejaron en paz. El resto del camino, aunque parecía tranquilo, lo sentí como una eternidad. Las luces de la ciudad parpadeantes hasta me daban miedo. Y aunque la lluvia siempre me ha relajado, ya nada era igual. Ese sentimiento de que alguien me observaba, esa figura sin rostro estaba ahí. Me acompañó durante varios días. Al llegar a la base apenas pude bajar del micro. Mis piernas estaban temblando como si hubiera estado muy débil. Los otros conductores me miraron, algunos con curiosidad, otros con indiferencia, pero yo sabía que no era una noche normal. Algo había ocurrido. Cuando volví a casa, mis padres me preguntaron que cómo me había ido, y yo solo les respondí que había sido un día normal. Esta historia nunca se la conté a nadie. Ustedes, audiencia, son los primeros en enterarse. Buenas noches. Buenas noches, Santiago. Esta noche quiero contarte algo que me sucedió en el metro de la Ciudad de México en el 2007. En ese tiempo no era tan común usar internet, o al menos para mí no. Así que no estaba al tanto de algunos de los rumores que circulaban sobre sucesos paranormales en el metro. Pero déjame decirte que uno de estos rumores hablan sobre una niña sin piernas. Y es completamente cierto. Yo solía tomar el metro todas las noches, ya que trabajaba en el centro y vivía en una colonia un poco apartada. Recuerdo que esa noche en particular yo tomé el metro de la estación Barranca del Muerto. Ya era tarde, cerca de las 11:30, y no había mucha gente en el andén. Yo estaba cansada y lo único que quería era llegar a mi destino lo más rápido posible. Cuando llegué a la estación me bajé y comencé a caminar. Mientras caminaba por uno de los pasillos de la estación, noté que una niña ya estaba caminando a mi lado. No la había visto en el metro y menos en la estación, pero seguro que no me había dado cuenta. Era una niña de no más de 7 años, delgada, con el cabello recogido en una coleta, con un vestido rojo que llevaba puesto, un vestido largo que le cubría hasta los zapatos. En el metro siempre hay gente, pero en esa estación en particular a esa hora está bastante desierto, y de hecho hasta esta fecha. Y ver a una niña sola a esa hora, en ese lugar, me pareció extraño. Por un momento pensé que quizá quería venderme algo, como muchas otras personas que se suben al metro con su mercancía. Pero no. La niña no me dijo nada y solo me estaba siguiendo. Ya más adelante la niña me jaló de mi blusa, me miró directamente y me dijo con una voz suave y tranquila: ¿me puedes ayudar a atarme los zapatos? En ese momento me sorprendió que una niña tan pequeñita me pidiera ayuda y me dio mucha ternura. La miré rápidamente, miré el pasillo y noté que estábamos completamente solas. No había nadie más a nuestro alrededor. A pesar de que la situación me parecía algo rara, decidí ayudarla. Me agaché para atarle los zapatos sin desconfiar de nada, hasta que algo me hizo sentir un miedo que jamás podré olvidar. Mientras estaba agachada, vi cómo la niña empezó a levantarse su vestido. Lo hacía lentamente. Pensé que tal vez quería que le atara los zapatos de una manera más cómoda. Cuando la niña levantó su vestido, no se detuvo al llegar a sus zapatos. Ella siguió subiendo el vestido. Y al pasar más arriba de los zapatos lo noté. Ella descubrió la parte donde deberían ir sus piernas. Y lo que había debajo de su vestido solo era vacío, como si sus piernas hubieran sido borradas. La niña, sin perder la calma, parecía flotar en el aire. Todo su cuerpo estaba suspendido sin apoyo alguno mientras ella se reía muy bajito.
Cuando vi esto, el miedo me recorrió completamente por todo el cuerpo y una ola de terror me invadió. Mis manos comenzaron a temblar y sentía que me iba a desmayar. No sabía si gritar o correr, pero en ese preciso instante, mi cuerpo reaccionó por instinto. Empecé a gritar y el sonido de mis gritos llenó el pasillo vacío del metro. Yo no podía pensar, no podía entender lo que había visto. Cuando salí de la estación aún temblando y gritando, varias personas se acercaron a mí preocupadas. Ellos pensaron lo peor. Pensaron que algo me había sucedido, que estaba mal o que necesitaba ayuda. Pero cuando les conté lo que había ocurrido, cuando les conté lo que había visto, nadie me creyó. Me miraban como si estuviera loca, como si fuera una broma o algún tipo de alucinación. Por años pensé lo mismo. Esa niña o lo que sea que haya sido no era real. Pero cuando empecé a escuchar tus historias y una de ellas fue un encuentro con esta niña, me di cuenta que no estaba loca y que ese ente es real. Así que Santiago y audiencia, si algún día están en el metro de la Ciudad de México, en la estación Barranca del Muerto, y se encuentran con una niña pequeña que les pide que aten sus zapatos, no le hagan caso, ignórenla. Ella no está viva. ¿Crees en los fantasmas? Hoy quiero contarte algo que me sucedió hace más de 10 años. Me quedó tan grabado en la mente que aunque con el tiempo he intentado darle alguna explicación lógica, no he logrado encontrar ninguna. Era un día normal, como cualquier otro. Yo estaba trabajando en la ruta Arboledas-Chalco, una ruta que tomaba casi todos los días. Empecé a trabajar temprano a las 5 de la mañana, y el trayecto siempre era bastante tranquilo a esa hora. La combi iba casi vacía, no había mucha gente que tomara el transporte tan temprano, y yo disfrutaba del silencio mientras recorría las primeras calles. Ese día, sin embargo, algo extraño ocurrió. Recuerdo que ya había avanzado bastante, casi llegando al tramo de la carretera que conecta con Chalco. Estaba por ahí en un tramo solitario al borde de la carretera un anciano. Era muy delgado, de baja estatura. No debía medir más de 1,50. Se veía frágil, que pensé que probablemente estaba esperando el transporte. Me hizo la parada. Decidí detenerme como siempre lo hacía. Abrí la puerta y el anciano subió lentamente y yo lo vi. Lo vi apoyarse con un bastón. No dijo una sola palabra, no dijo buenos días a los que iban ahí. Se sentó y yo arranqué. A mí no me pareció nada raro en ese momento. Seguí manejando y quiero aclarar que no hice ninguna parada. Muchos se bajan por el Conalep, pero aún era muy temprano. Así que solo seguí la ruta hasta llegar a Chalco. Cuando estábamos por llegar a la base, los pasajeros comenzaron a pagar su pasaje, que en ese entonces costaba tal vez 5.50. Los pasajeros fueron pagando y me fijé que solo faltaba el anciano en pagar. Pensé que tal vez estaba esperando para pagar al final, como algunos lo hacían. Sin embargo, al llegar a la base les dije que si me podían pasar el pasaje que faltaba. Los pasajeros dijeron que ya lo habían hecho. Yo me sorprendí. Me asomé por el agujerito donde paso el dinero para preguntarle al viejito que si ya había pagado. Pero ya no se veía. Les pregunté a los pasajeros que si el viejito estaba por una esquina, pero me dijeron que no sabían de qué estaba hablando. Me bajé de la combi y yo mismo les abrí. Les dije que se bajaran. Y para mi sorpresa, aquel viejito, aquel anciano, ya no estaba. Nada más eran 4. Al último pasajero sí le pregunté, «Oye, ¿y entonces el viejito que recogí en la Tejones?» Él me miró extrañado y me dijo, «Vi cuando abrió la puerta, pero no había nadie afuera. Nadie entró». Al escuchar esto sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. ¿Cómo podía ser posible? El anciano había subido conmigo. Había estado en la combi todo el tiempo, yo lo había visto pasar.
pero ahora al parecer nunca había estado ahí. No había rastro de él. Hasta el día de hoy no sé qué ocurrió esa mañana, y aún me niego a pensar que fue un fantasma, algo más allá de lo que podemos entender. Hola, buenas noches, Santiago. Mi nombre es Verónica y esta noche quiero contarte una historia que mi mamá me contó cuando era niña. Algo que le ocurrió a ella y a sus hermanas en un viaje a Veracruz, cuando ella aún no se casaba. Si te soy honesta, nunca entendí del todo lo que pasó, pero lo que sí sé es que mis tías y mi mamá dicen la verdad. En ese entonces mi mamá era joven, no tenía ni 20 años. Habían decidido viajar junto con sus hermanas y su mamá para ir a ver a su abuelita, por un pueblito de Veracruz. Eran alrededor de las 2 de la madrugada y el camión ADO por el que viajaban iba bastante silencioso. La mayoría de los pasajeros dormía, lo que, como podrán imaginar, era bastante común en esos viajes nocturnos. Sin embargo, mi mamá y sus hermanas no se dormían. Ellas solían platicar entre ellas mientras miraban por la ventana, fascinadas por la oscuridad que envolvía la carretera. Recuerdo que mi mamá me decía que en esa carretera, justo en un tramo, estaba rodeada de un bosque espeso, y era como si el tiempo se detuviera al atravesarlo. Le gustaba mucho porque decía que le transmitía paz. A medida que avanzaban, una pequeña lluvia comenzó a caer por la carretera. El chofer les dijo que iba a reducir la velocidad para que no sucediera algo. También a ellas, quienes estaban más cerca de él, les dijo: «No se vayan a espantar si ven algo en la carretera, ¿eh?». Mi mamá y sus hermanas se mantenían despiertas mirando la carretera, pensando que el chofer dijo eso nada más para espantarlas. Cuando estaban pasando aquel bosque, en medio de él, a lo lejos, empezaron a ver lo que al principio creyeron que era un incendio forestal, un fuego grande extendiéndose por el bosque. Pero a medida que avanzaba el camión, comenzaron a darse cuenta de algo aún más extraño. El fuego no era como cualquier otro incendio que uno podría ver. Era como si estuviera flotando, sin dejar rastro de humo ni cenizas. Además, las llamas no se movían como las de un incendio normal, sino que se desplazaban de forma errática. Y cuando estaban más cerca, las vieron. Eran bolas de fuego. Aquellas cosas estaban flotando por encima del suelo y moviéndose de un lado para otro en el bosque, sin quemar nada. Mi mamá me decía que aunque al principio pensaron que podía ser algún tipo de fenómeno natural, pronto comenzaron a darse cuenta de que lo que estaban viendo no tenía explicación lógica. Otros de los que estaban viendo lo mismo comenzaron a despertar a sus familiares. En menos de un minuto todos estaban despiertos mirando aquellas cosas. «Son brujas del pueblo», dijo el conductor sin perder la calma. Eran al menos 10 bolas de fuego, que se movían rápidamente entre los árboles y por encima de la maleza. Nadie se atrevió a hablar en voz alta. El ambiente estaba cargado de una tensión insoportable. Mi mamá recuerda perfectamente el miedo que sintió al ver estas extrañas luces, flotantes, moviéndose tan cerca de ellos. Mi mamá y sus hermanas se miraron entre ellas, aterradas, sin saber qué hacer. Las bolas de fuego, por alguna razón, parecían moverse hacia el camión, pero cuando estaban a punto de acercarse, de alguna forma desaparecían de repente. Era como si se desintegraran en el aire. Y así, después de unos minutos de incertidumbre y asombro, el fenómeno dejó de verse, se quedó atrás. El camión siguió su camino como si nada hubiera ocurrido, pero la atmósfera a bordo permaneció pesada, como si el aire estuviera impregnado de esas extrañas presencias. Cuando finalmente las pasaron, el chofer les dijo que en el pueblo cercano había mucho brujo y bruja, y que hay muchas leyendas ahí.
Yo crecí escuchando esta historia. Me encanta, me fascina escucharla, pero nunca me gustaría vivirla. Audiencia, ¿cuál historia te dio más miedo? Me gustaría leerte. Y si disfrutas de estos relatos y aún no estás suscrito, suscríbete para que no te pierdas de ningún episodio. Deja tu like y comparte el video con algún amigo. Y bueno, esta noche ha sido todo. Nos vemos pronto en el nuevo episodio del domingo, en el cual tocaremos uno de los temas favoritos: relatos en pueblos rurales. No lo olviden, a las 10 de la noche. Chao.